para seguir cumpliendo con nuestra agenda. Así que todas las personas que me escuchen y que estén fuera del salón, los invito a ingresar, y a los que ya están acá adentro a tomar asiento. Bueno, como ustedes saben, y para seguir con nuestra agenda, es el turno del doctor Pablo Barros, quien es el fundador y director de 8+ Positive, para introducir la responsabilidad del ciudadano en la economía circular. Queremos contarles una situación que nos pasó esta madrugada con el doctor Barros, y es que en el aeropuerto en Brasil, cuando ya estaba próximo a venir, le pidieron la vacuna de la fiebre amarilla y la tenía pero vencida. Entonces ya ustedes entenderán que esto, siendo esta madrugada, pues fue imposible que él la renovara. Pero gracias a la tecnología vamos a estar conectados con él en una videoconferencia. Creo que él ya me está oyendo y nos está viendo en este momento, así que le damos la bienvenida y les pedimos a todos ustedes pues que nos disculpen, pero fue algo que se nos salió de las manos, y que estén atentos a la intervención del doctor Pablo Barros, repito, fundador y director de 8+ Positive, para introducir la responsabilidad del ciudadano en la economía circular. Doctor Barros, si me escucha, estamos listos para oírlo. Pablo, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Estamos por acá presente en Bogotá. Tuve un pequeño problema, pero voy a intentar hacer a la distancia. Me voy a hablar en inglés porque me queda más fácil, si no les tan incómoda. Today we're going to talk about how to change behaviors to the better world, to the better future, to the circular economy. Can you hear me all well? Perfecto, Yes, perfecto, perfecto, Pablo, aquí te estamos escuchando. I think it's yes. Thank you very much. So, after this little problem, I'm going to explain to you a little bit of our path on what kind of behavior change from these 4 years from now. So, we started this with 8 Positive for almost 5 years ago in Brazil, as we face the same problem that we're facing now. So, how to change behaviors without count on people. So you cannot really achieve any kind of really transformation without empowering and giving power to people. So at the end of the day, if people don't really change, you cannot have any organic or really systematic change. So we start from this, and what we found at the beginning at 8 Positive was a situation where all training and all tools that we have been used to change behavior were based on education. So we have this assumption since ever that if you educate people to change, to have a better behavior, so to consume less, to consume better, they will do. But unfortunately, we are not that rational as we thought. So I don't tell this myself, but I come through some literature that is based basically on behavior economics that says that people are much more irrational than we should admit and that we should imagine. So we are not just irrational, but we are predictably irrational. So we keep doing the same mistakes over and over without taking account. So what is, from this literature that we have been studying on behavior economics, we took trees from Brazil and back to 2012, and we designed what is say that's a behavior change framework. So we take the situation, and the time was very, very different. So we are in the economic boom, we are in the first Lula mandate, we are growing 7% in a year, we are very massive, take the first position on economic PIB and world. So at this time, the middle class was massive consuming in Brazil, as it probably it is in Colombia right now. And so we face a problem, how to give access to those people to all the needs and goods that they want to consume, but without have the same impact that we have from the consumer I represent and the country. So at this point, 2012, we have 50 million people achieving the middle class in Brazil. So we decided to design this framework
there is just a way to make easy to marketings and communications and business executives to achieve consumer behavior change. So we did some studies when discovered that almost 8% of the possibility of reduction is on the consumer side. And in Brazil, for example, at this time, I think it's not much different today, we had less than 5% of recycling, for example, and the mass recycle, and it's almost insignificant. So we say, well, we cannot do this without companies. So companies is part of the problem, so they must be part of the solution. So we developed this framework. This was a simple 5 steps, where it come from one that's really to understand the context. So how to make change interest and benefit for consumers. People don't change, at least they felt, not rational way, but in the emotional and the trigger way, that should be better to change that stage and part. So from that, so you can all have access to this material. I think Nancy can share with you. So from that, you say to the step 2. So to change behaviors, you cannot change everything at the same time. You should choose one behavior at a time. So we design a series of behavior from each sector. From automobilistic, you have a series of behavior for consumer goods, for energy, and whatever. So you need to list for each person, for each consumer, how many behaviors you wanna change. So you need to list. And for example, if to reduce energy consumption is not a behavior, it's a series of behaviors. How many behaviors you should change during a day for average person to make them to save energy. So we need to do this. So if you go to circular economy, you want to involve people in this. You really need to make this list of. It's a lot of work, I know, but without this, you cannot really change any situation and include those people. And from that, you need to understand that this behavior can be different phases depending on audience that you have. So you need to collect data from your behavior. If you attack with the teenagers, if you attack with the senior people, if you attack with any other, you need to understand that advance. You need to understand their desires, what makes them happy, what they make them feel fulfilled. Anyway, you need to really understand those people. So if you do a national plan, how many different kind of behaviors and audience characteristics you have in Colombia, for example. So it's something that you need to trigger on. And you need to draw a specific approach. And we're gonna go so some approach moving on to this presentation. And you need to test, because doing all this, unfortunately, nothing sure. So we did some tests in Brazil. Some worked well, some that didn't work that well. But it's like startup work, just testing, evaluation, and adaptation. So moving on, to make this framework, as I said, you come from behavior economic approach. That's basically say this. We are much more rational than we should admit. So most of 90% of our daily actions we don't do this in the very constant way. So we don't need to learn how to drive every morning. We don't need to learn how to brush our teeth every morning. So because our brain needs save energy for the most important thing. So everything that you can pass through your automatic system, you're going to do it. So we are much more rational. So our daily decisions is not really a decision. We normally follow the rule. That's why we should work on the default. We're going to work on this later this presentation. So as I said, when you look at action and awareness, so it's not the same thing. If I know that something is correct, doesn't need that I'm going to follow this direction. So this is thing that should be really, really clear when you're working on behavior change. But one of the most important things when you work with drivers and barriers, so we're going to work on this. So it's very important to identify which barriers you have on the 3
different aspects, and we're gonna work on this. When we work on behavior change, it's very interesting to understand how this change can be for that person and not for the whole city. It's very personal and direct, and you need to time it better because you cannot change forever, so you need steps. So timing is very important to this. So that's where we found. Of course, we didn't invent all these. We just punched a lot of information from different sources and adapted to our context in Brazil. So, and if you're going to set up a project as we are doing now in Colombia, I think for our experience, is of course from down from top, you need a lot of perseverance because it's really, really hard. You need to engage a lot of disciplines. So you need to work on policies, on industry, self-regulation, on enforcement. So you need to put all this together. And you need something to drive the car. So leadership support is very important. And there is no general recipe. So each sector, each person, each book is a very different approach. But one of the most important things is to have a better offer. You cannot change behavior if it's worse to the consumer. It needs to be better. It needs to be good and better. Good for the planet, of course, and better. So we're gonna characterize how better can be later on this presentation. So looking at barriers, so one of the most important things, as I said, is to identify which barrier and incentives you have for a specific behavior. So we can mention three main kinds of barriers. You have personal barriers, you have structural barriers, you have social barriers. And the personal side means, am I prepared to oops, just a second. My presentation is not going. Okay. And the personal side, oops. I'm sorry. Just a second. Okay. On the personal side, it means people, they feel themselves prepared to change or attracted to do so. So one of the things more important is to understand the personal barriers. If those people have the ability to do it, if they have the tools to do it, and if they are capable to do it. Instead of to achieve this point, to have this consideration, even that's not rational, it's very difficult to achieve behavior. One second thing is the structure. It doesn't work if I'm convinced, if I know that I want to do, if I'm able to do, but if I don't have the structure to do, we're probably going to never achieve these. So it's very important to work in structure. And much of the problems are here. People, especially the high middle class, they normally have the personal desire to recycle, for example. This is just an example. But if they don't have a minimum structure, then they're not going to do. What I mean for that is it needs to be less difficult to do it than not do it. So people tend to keep at the same position that they are, instead of you make it easy to change. So, and the third point, that is one of the most important, most powerful one, is the social aspect of the barrier. So if I'm alone by myself, it's probably very difficult that I'm going to change. So we are social beings, and we are much more influenced by the others that we can manage. So if your neighbors say that they're doing, you're probably going to do too. Not because you're a good citizen, but because you feel pressed by your peers. So this is very important to know and to notice when you're going to work on behavior change project. So going into the intervention phase, so how, after bring all this information to you, how to develop really an intervention thing. So this is not from us, we adapt our behavior change cabinet from UK,
and we work in Brazil. So we call in Portuguese FASE, that's fácil, atraente, social e execuível. But in English and in behavior community, they call it EASE. So it's easy, social, attractive, and timely. So these are four main aspects to achieve, to consider in a behavior change intervention. I can say that all of them are very, very important. So you must pay attention. Of course, you probably cannot have all of them at the same time when you plan your intervention, but at least 3 or as many as you can is very important to consider it. So the first one is easy. So as I say, as much as easy you can do for the consumer, for the citizen, for the person itself, as more probable that they're going to achieve success. People are lazy. People don't want to change. To change, give you a lot of work. So you instead of just give incentives or monetary incentives or social benefits, probably the most efficient way is to make less difficult. People don't want to fight with their daily routine. So if you want to change people, just make that easy to do it what you want to do, to change behavior, so to economize energy, to turn off the water when you're brushing your teeth, you cannot do this very complicated. So when you go to a hotel and you need to take your towel from the top, from the bottle, make a scene, check a list, it's too complicated. So just make the consumer life easy, and you're going to achieve this behavior change that you are trying to push. So the second point, as I mentioned in the beginning, it needs to be attractive at the personal level. So it doesn't matter to save the world, it needs to be interesting to me. So when you drop this communication piece, you need to talk direct with the person itself. So you need to talk with him, with his ward, with his neighborhood. So it needs to be personal and talk with their daily things. We normally, people that work on environment or social responsibility, we tend to believe that everybody in the world wants to save the world. But we are part of 20% of people that care of global issues. The most part of people care about their daily things. So how their neighborhood are doing, how the local recyclers are doing. So in order to achieve a change in this neighborhood, try to talk about this neighborhood, not just about the entire world. And people, we use a word that people procrastinate. So people tend to have the benefit in the present instead of having the future. So talk direct to people and on their daily interest. The third point is to make social. So as I mentioned, people are pretty much social. So use and use a lot the status and the belonging. People need to belong something. People need to belong to their environment. So if you work on this belonging thing, so to change, to use less is the new black. It's always something that's going to work for certain kind of people. And nowadays with social media bombing on, you can use this as much as when drop this framework. And the fourth dimension that's closer to cycle is to work on timely. You need also to have a very defined time, so you can work on forever. So you need to have a break. So you want to change for 3% for 10%. So you want to take from whatever your number is. It puts this in the time and the space. So what else you cannot really keep what you are really changing. So it's very important when you talk about campaigns and global campaigns or national campaigns as you are driving in Colombia. So all this together, we hope give you some hope to put on working together on the circular energy strategy. So to make it more concrete, if I still have 10 minutes, I'm gonna give you some examples to make
more clear. When I say most of them are very no international examples, so you can really taste how it works in the real life. So I don't know if you remember when the gay marriage passed on in the States like 2 years ago. Facebook started to put this flag with this founder, Zuckerberg, on Facebook. So first people that saw this is wow, this is weird. Wow, this guy is this flag is not gay. And people say, I'm not going to use this. And during the day, Facebook keep monitoring how people start to use. So the first adopters are not necessarily gay or gay friendly, and they start to put the flag. And after, despite if people are gay or not, or even if they support the cause or not, they start to do the flag on Facebook. Why? Because people learn from watching others. So as I say, we need to feel that belongs. I think if I was without this flag, I was not part of this. So this is again used a lot. So we use in Portuguese, we use this probably the same word in Spanish. We use the manada effect, efeito manada. So people wanna follow the others. So this is something that can really, and it is normally used a lot on behavior change information. So the second example, you cannot see this video unfortunately. So what's a video? So I'm going to explain this because I sent the PDF. So it was an action that we participate in Brazil. So they were trying to reduce food waste on a restaurant chain in Brazil. So they realized that people normally let 20% of the food they took on the self-service on the plate. So what they do, instead of keep saying people, oh, you should not jeopardize food, people are dying, whatever. So they just reduce the size of the plate. So when you work on default, it's one of the good options to change behavior. So what is the norm? Because people have much more, it's much more hard to work against the rule. So if you define the rule as being the new rule is pretty much easier. So you can understand, for example, the banks, they use a lot the opt-in, opt-out scheme, for example. So you need to opt out to accept security, for example. And it gives you a lot of work to go against the rule. So they know that. So you can use this kind of strategy also to try to achieve behavior change for a circular economy, pointing together to sit on this. So the other, I think you can see the video actually. Let's try. 1 sec. No. Oops. Sorry. I think you were able to see. Probably some words you're gonna not understand because it's in Portuguese, but you're gonna understand the general sense. That's that.
So this was the example from Eco-Benefits. That's a client that work together. It is, of course, was much more a marketing action, but I just hear that I have 7 minutes, so it's going to end. But of course, you can use this. So instead of ask people to eat less, you could just make smaller plates. So another thing very important is to work on choose. So one of the efforts that we have on decision making is we call overload choose. So if you have many choose, we reduce the option that people should make change. So try to reduce your portfolio of options, the behavior that are trying to prove actions. People tend to be paralyzed when they have many options. So I'm not going to work on this case because it's a long story. So I want to work on consistency. That's something that's worked on the industry before. So people tend to follow the same direction from something that the decision that they already took. So you need to try to find what those people already did, and try to achieve. Of course, Amazon did this. This is a kind of example of a book listing that when it was on the internet. So we can work on consistency, try to achieve people consistency from their behavior to try to do a similar behavior. And our one of the last thing is work on authority. So we need to anchor our decision in someone else's authority, someone else's opinion. So this is the case for Robert Parker. There's a wine advisor that states, and this is a states from this guy. It's Robert Parker on that company. So if you have a note less than 8% on public practice, your wine not even go to the store. So our entire country is put the authority on what wine is good or not on how part of the decision. So we need to understand who are the authority to tell on circular economy or on behavior change or energy or fashion or whatever. So and try to create this anchor with those people to make the better thing. So we do listen what people that we matter says to make our own decision. And the last thing is the liking. I tend to be much more inclined to change if someone else close to me are also changing. So work on liking or like on the proximity, on the neighborhoods, on the families and friends is always a good way to try to achieve people behavior. So I think I'm timed on my presentation. I'm really sorry again to don't be here with you right now, but I promise they're gonna visit you and Bogota. And you are all invited to come to Rio. Not now because it's closed. This is not coming to here, but it's an amazing city. It's gonna be a pleasure to meet all of you. Thank you very much. Thank you, Nancy, for the invitation, and thank you for this opportunity to be with you. Thank you. Thank you. Gracias, Pablo. Doctor Barros, muchísimas gracias y todavía nos ve y nos escucha y esperamos tenerlo acá en una próxima oportunidad. Es necesario que en las políticas públicas se considere cómo influenciar los comportamientos de los consumidores en sus decisiones de compra, en la gestión de sus impactos, como por ejemplo la separación en la fuente de residuos, la reducción de consumo de electricidad o el uso de transporte público. Así que de esta manera iniciamos ahora el panel Un nuevo consumidor, un nuevo ciudadano, una nueva economía. Le pedimos a las siguientes personas que nos acompañen acá en el escenario. Ellos son el doctor Christoph Saurenbach, jefe de la sección comercial económica de la delegación de la Unión Europea para Colombia y Ecuador. También le pedimos a la señora Shirley Castro, directora de Desarrollo Urbano del Departamento Nacional de Planeación, que nos acompañe, y por supuesto al doctor Camilo Montes, gerente de la seccional Bogotá, Cundinamarca y Boyacá de la ANDI. Pueden seguir acá el escenario y le quiero recordar, doctor Montes, que usted va a ser el moderador de este panel y al frente tiene un reloj para poder controlar el tiempo. Muchas gracias y adelante. No. Bueno, bienvenidos a todos a este panel. Estaba previsto para 5 personas, tuvimos dos default durante el proceso, pero
Va a ser muy interesante porque vamos a tener más tiempo para conversar y profundizar un poco más en el tiempo. Como ha aparecido durante en varias exposiciones y en varios paneles durante el día, nos consideramos que el rol del consumidor en esta economía circular es protagónico. Y si bien es cierto, tanto productores como comercializadores están haciendo esfuerzos importantes para incluirse en estos ciclos de economía circular, siempre queda mucho por hacer con el consumidor. Entonces queremos dedicar este panel a hablar desde el enfoque del consumidor, centrando al consumidor en la mitad de toda esta conversación y debate, que profundicemos un poco en torno a cómo convencer a ese consumidor, cómo seducirlo, cómo atraerlo a este proceso. Entonces, si les parece, vamos a escuchar primero a Shirley, que tiene una breve presentación sobre el tema. No sé si ya lo tengan disponible para que la escuchemos, y luego abrimos una conversación con mis otros dos compañeros de panel. Entonces, adelante, Shirley, bienvenida. Ella es la directora de Desarrollo Urbano del Departamento Nacional de Planeación. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en este evento. A los asistentes, muy buenas tardes. Para nosotros es muy importante la participación y estos espacios, precisamente porque son espacios de construcción colectiva, son espacios de retroalimentación. Ya lo veíamos en otras presentaciones, lo importante que es en estos, digamos, en la aplicación de la política, poder conocer otras experiencias y transferencia de conocimiento. Entonces, la presentación que traje es muy corta, es una presentación sobre la Política Nacional de Gestión de Residuos Sólidos que acabamos de expedimos en noviembre del año pasado. Precisamente, digamos, veníamos de un modelo de economía lineal en la que básicamente estaba enfocado en una producción y consumo lineal, donde los residuos que se producían básicamente se transportaban y se llevaban a relleno sanitario. ¿Esto por qué? Porque en los años 90, principios de los 90, teníamos la mayoría de municipios disponiendo inadecuadamente. Nuestra ley de servicios públicos precisamente se enfoca en este modelo lineal de recolección-transporte. Esto como control precisamente a todo un control sanitario y ambiental. Tenemos entonces actualmente más de casi 200 rellenos sanitarios, el 94% de los municipios disponiendo en rellenos sanitarios, pero precisamente por la gran composición de residuos orgánicos que tenemos y este efecto que tiene a nivel en el ambiente, ¿en qué nos enfocamos ahora? En una economía circular en donde trabajamos en una pirámide inversa, en la prevención, reutilización, aprovechamiento, tratamiento y como último enfoque es la disposición final en rellenos sanitarios. Esto es precisamente para ir y transformar, llevar ese 83% de residuos que estamos disponiendo en este momento en rellenos sanitarios, poder voltearlo y poder lograr un mayor aprovechamiento de residuos. Entonces, les comentaba, en noviembre expedimos nuestra política de gestión integral de residuos sólidos con 4 ejes principales, instrumentos para una economía circular, en donde no solamente nos enfocamos en la normatividad, sino también en aquellos instrumentos que nos van a permitir apoyar y aportar en esos cambios de conducta y de comportamiento. En educación y cultura ciudadana, gobernanza en la gestión de residuos sólidos para trabajar en la institucionalidad, ya muy bien lo decían en paneles anteriores, es poder trabajar articuladamente, cooperar entre las entidades. Esto no es un trabajo solamente del gobierno nacional, no es solamente el sector público, no es solamente el sector privado, es poder cooperar sector público, sector privado, academia, juegan un papel muy importante, los usuarios, todo el apoyo que recibimos también de la comunidad y de los recicladores. Y por último, tenemos un enfoque y una estrategia muy importante que es información, seguimiento y evaluación. Muy bien, ya lo decían en otros paneles, no hacemos nada si tenemos unas metas e incluso unas metas muy ambiciosas si no podemos tener información y no podemos hacer seguimiento a las mismas. Entonces, es una política ambiciosa con unas metas a 10 años donde sabemos que no lo vamos a poder lograr solos y donde las entidades territoriales juegan un papel muy importante, porque no es solamente el gobierno nacional, sino finalmente en las entidades territoriales donde se implemente la política en apoyo con el sector privado. Particularmente ya en el tema que nos ocupa en el panel,
Sobre el consumidor. Entonces, ¿qué encontramos cuando estábamos trabajando en el diseño de la política? Los residuos van a los rellenos sanitarios pese a que en los hogares realizan algún tipo de clasificación. Ya vemos en las estadísticas el porcentaje de hogares que clasifican los residuos. Estos son estadísticas de la encuesta de calidad de vida, son de las pocas estadísticas que tenemos en estos temas. Vemos que la tasa a nivel nacional es del 44%, es decir, el porcentaje de hogares que clasifican los residuos en promedio nacional es el 44%. Tenemos lugares como Bogotá, ciudades donde llega a una tasa del 67%, pero tenemos otras regiones, por ejemplo Atlántico, que está al final, donde llega al 20.6%. Si según nuestras estadísticas estamos hablando de un 17% de la tasa de aprovechamiento, entonces claramente hay un porcentaje de estos residuos que no se van, digamos, o que no se están disponiendo o que no se están llevando o aportando a esa meta de aprovechamiento. Entonces, ¿por qué encontramos que los residuos van a los rellenos? Entonces, hay tres hipótesis que tenemos. Primero, un desconocimiento sobre la prevención, reutilización y separación adecuada de los residuos. O sea, hay un trabajo importante que hay que hacer precisamente con los usuarios en esas campañas educativas para poder lograr tener una mejor separación en la fuente, ausencias de recolección selectiva y una informalidad en la recolección de los residuos aprovechables. Teniendo en cuenta estas estadísticas y la situación en la que nos encontramos, entonces hay una estrategia muy importante que es la de educación para potencializar esta gestión integral de residuos sólidos, en donde trabajamos articuladamente desde el Gobierno Nacional con diferentes entidades. Está el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación, sector productivo, estamos en una mesa de trabajo con ANDI e incluso dentro de nuestro plan de acción del documento COMPES 3874 hay una acción que está enmarcada en ese trabajo que venimos haciendo o en esa mesa que trabajamos con Andy en este proceso y estrategia de comunicación con el sector para lograr prevención, reutilización y separación en la fuente. Es una estrategia de comunicación enfocada en estos tres aspectos. Con el Ministerio de Educación, un refuerzo de las estrategias relacionadas con prevención, reutilización y separación en la política de educación ambiental a nivel de educación básica y media. Con Ministerio de Ambiente, inclusión de líneas de investigación precisamente en potenciales usos de producto de difícil reciclabilidad. Esto no es un trabajo que lo podemos hacer, ya lo mencionaba, solamente desde el sector público, del sector privado. Aquí también hay unos procesos de innovación importantes y de transferencia de conocimiento, de aprender de otras experiencias que se debe realizar con la academia. Con el Ministerio de Vivienda, fortalecer la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo, promover el desarrollo social y la formalización de los recicladores y poder trabajar en tener rutas selectivas. Finalmente, el trabajo y también ese buen comportamiento empieza por casa y hay una acción que compete al Gobierno Nacional, que es tener un programa para el manejo adecuado de residuos en entidades públicas, donde vamos a tener un primer proyecto piloto y la idea es poderlo hacer extensivo a otras entidades del Gobierno Nacional. Entonces es no solamente el sector público dando ejemplo desde casa, también articular acciones con el sector privado, no es trabajar en estrategias de comunicación separadas, sino articulada. Tenemos academia, tenemos usuarios, tenemos alianza del reciclaje, es un trabajo conjunto de cooperación, donde finalmente también el usuario y el consumidor juega un papel muy importante y es apoyarnos en todas esas estrategias de comunicación y educación para poder lograr los objetivos de la política. Como objetivo tenemos a los 10 años poder llegar a un 30% llevar la tasa de aprovechamiento. Sabemos que no es un trabajo fácil, estamos en el 17%, incluso una vez podamos empezar a tener información en el marco del Observatorio de Reciclaje Inclusivo que está trabajando el Ministerio de Vivienda y podamos tener unas cifras más acertadas, vamos a saber qué tanto nos falta para poder lograr esta meta en los 10 años, pero ya muy bien lo han dicho en otros países, esto ha sido un proceso y un trabajo de años, sabemos que no lo vamos a poder lograr en 5 o 6 años y que son estos cambios de comportamiento también son cambios estructurales y que tardan tiempo y precisamente es el trabajo articulado y cooperación lo que va a poder lograr alcanzar esta meta. Esto es básicamente en el tema de
de lo que compete en el panel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Christopher, desde la perspectiva de la Unión Europea, ¿cómo se está abordando la economía circular, pero sobre todo qué beneficios trae esto para el consumidor? Mire, yo pienso que tengo una tarea bastante difícil aquí, simplemente porque ya escuchamos las presentaciones del sector privado y ya escuchamos los casos de éxito de países como Alemania y Holanda, y lo que yo tengo que agregar es más la parte más aburrida, que es la política pública, la legislación, la recomendación técnica por parte de la Unión Europea. Pero antes de eso quisiera hacer un anuncio, que es un anuncio, pienso, bastante importante, vinculado con el tema de economía circular. Es que la Unión Europea o la Comisión Europea en octubre de este año va a traer una misión de algunos 50 empresarios europeos, líderes de empresas de economía circular, a Colombia. Y el propósito es de ir a Medellín, ir a Bogotá y organizar unos encuentros empresariales entre empresarios europeos y empresarios colombianos. Entonces espero que tal vez la ANDI nos pueda apoyar con esta gestión, con la invitación y la identificación de empresas colombianas interesadas en este contacto con los empresarios europeos. El propósito sería que en la semana del 17 de octubre vamos a ir a Medellín, donde tendrá lugar un foro latinoamericano de economía circular los días 18 y 19 de octubre, y después el día 20 de octubre y 21 de octubre estaremos en Bogotá y vamos a organizar este encuentro empresarial. Entonces espero que las empresas que están acá, si tienen interés en participar en este encuentro, que se acerquen a nosotros, la delegación de la Unión Europea en Colombia, o a la ANDI, y con mucho gusto los vamos a invitar y organizar este claro que encuentro. Se cuente con nosotros. Y para contestar a tu pregunta, entonces la política pública, eso no es un tema nuevo, obviamente. Ya escuchamos que en la Unión Europea tenemos bastante experiencia con temas de reciclaje, con temas de economía circular, tecnología verde, crecimiento verde, pero también hay desafíos, y por esos desafíos, como Comisión Europea, identificamos en diciembre de 2015 todo un paquete de medidas y de estrategias y de un plan de acciones de economía circular. Ese plan de acciones cuenta con 54 medidas de política pública. No te preocupes, no voy a mencionar esas 54 medidas, pero obviamente son disponibles públicamente. Y esas todas son medidas que, según nuestro análisis, van a tener un impacto bastante importante para ciudadanos y también para el sector privado. Estimamos que, a pesar de los avances que ya tenemos y la buena experiencia que tenemos en Europa, que se pierden anualmente unos 600 millones de toneladas de residuos que podrían ser reutilizados, reciclados, y en este tema sí tenemos una diferencia muy importante entre los Estados miembros. Algunos que tienen unos 80% o más de reciclaje, y ya escuchamos los casos de éxito, pero tenemos otros que tienen solamente unos 5% de reciclaje de los residuos. Entonces tenemos desafíos muy importantes al nivel europeo. Eso tendrá un muy importante impacto económico. Las empresas manufactureras en la Unión Europea gastan actualmente unos 40% de sus costos en materias primas, y si mejoramos la productividad de recursos en un 30%, lo que es nuestro objetivo para el año 2030, podremos incrementar el PIB de 1% y también crear unos 2 millones de empleos más. Ya tenemos en la Unión Europea con la tercera parte globalmente de la tecnología verde y de ecoindustrias, pero pensamos que podemos incrementar incluso este porcentaje. Entonces, este plan de acciones de política pública que lleva consigo cuáles son las propuestas, cuáles son las iniciativas, y hay varias, y tampoco las voy a mencionar todas, pero solamente para dar unos ejemplos y también explicar cuál será, según nuestro análisis, el impacto para el consumidor. En 2015 hicimos una propuesta de una ley sobre la venta online de productos, y esta propuesta conlleva consigo unas garantías para la durabilidad y la reparabilidad de productos, y eso va a contribuir a que menos productos se boten y para el consumidor tenga acceso a estos productos más sostenibles. Estamos haciendo un trabajo muy importante
sobre etiquetados y sobre el tema de ecodiseños, y eso ya se mencionó en el otro panel. Y ese trabajo sobre ecodiseño es muy importante. ¿Por qué? Porque eso da la información necesaria al consumidor para que el consumidor sepa qué contiene el producto que va a comprar, si se puede reparar ese producto si hay un problema, cuál es la garantía y si se puede reciclar este producto. Entonces eso es algo que queremos armonizar al nivel europeo y pensamos que eso sí va a tener un impacto muy importante para la economía europea, que también lleva consigo un etiquetado energético. Para que sepamos, para que sepan los consumidores cuál será el gasto energético de algunos productos que van a comprar, y estimamos que eso puede ahorrar hasta 500 millones de euros para los consumidores anualmente. Pienso que es bastante importante. Voy a mencionar solamente dos propuestas más. Hay una propuesta de ley que estamos tratando actualmente en el Parlamento Europeo, que es una propuesta de ley para promover el uso de fertilizantes orgánicos y fertilizantes basados sobre residuos. Eso es algo muy importante para la sostenibilidad del medio ambiente. Y también hay una ley de residuos que estamos discutiendo. ¿Para qué? Para identificar residuos no como problemas, sino como posibles fuentes de energía y de ahorro para las empresas. Pensamos que también con esta propuesta podemos reducir el gasto de food waste. Entonces, lo que mencionó el colega en su presentación de Brasilia, que podemos reducir estos residuos de alimentos de un 50%. Eso es uno de los desafíos, de los objetivos de esta legislación. Como último punto, solamente para enfocar que esas propuestas de política pública, que eso no es suficiente, es una cosa como trabajar en una legislación o estrategias o políticas públicas, pero lo que realmente necesitamos es más inversión en ese sector. Y la Comisión Europea junto con el Banco Europeo de Inversiones identificó, y estamos instalando y lanzando actualmente en este año, lo que llamamos un Circular Economy Finance Support Platform. Entonces, una plataforma para identificar buenos proyectos que se podrían, en los cuales se podría financiarse también con recursos públicos o con tasas de interés más bajos, y pienso que eso sería tal vez también algo que sería interesante implementar en Colombia, porque sin inversión pública y sin financiamiento y sin que las empresas tengan acceso a intereses más bajos, a préstamos con intereses más bajos, será bastante complicado realmente reformar la economía y mejorar la economía circular. Gracias. Muchas gracias. Tengo una pregunta para ambos. Primero para Shirley. ¿Qué oportunidades le trae al sector privado este nuevo marco del desarrollo integral de los residuos sólidos? Y me refiero no solo desde los que están metidos en el negocio del aprovechamiento de los residuos o el transporte, etcétera, sino en general para el sector productivo. ¿Qué propuesta le podríamos hacer a los empresarios aquí presentes para utilizar esta plataforma como una oportunidad para desarrollar nuevos negocios? Ya, aquí. Mira, aquí hay un tema muy importante y que ya lo hablaron y lo tocaron en otro panel, y es precisamente el tema de competitividad. Digamos que al incorporar todos estos residuos o mantener estos productos en el mayor tiempo en el ciclo económico, esto también trae unos beneficios y una disminución de costos. Y esto es precisamente lo que yo creo que a lo largo de la mañana también estuvieron exponiendo algunas empresas sobre todos estos beneficios, innovaciones que han hecho en estos temas y todos los beneficios que vienen en cuanto a la disminución también en algunos casos de costos. Un tema muy importante que yo quiero resaltar, y es que estos instrumentos económicos que también estamos generando a partir de la política también vienen con unos nuevos recursos precisamente para mejorar e incrementar estas inversiones en infraestructura que se requieren en algunos casos. Tenemos el caso del incentivo del aprovechamiento. De hecho, este fue un incentivo que se incorporó en nuestro Plan Nacional de Desarrollo en el año 2015 junto con esta meta de aprovechamiento. Entonces es un fondo, y estos recursos del aprovechamiento lo que hace es precisamente encarecer la disposición final en rellenos sanitarios
irnos a poder incrementar ese costo de llevar a los rellenos sanitarios, que en este momento disponer en rellenos sanitarios es 4 veces menos costoso que llevar o hacer actividades de reciclaje de lo que vale el costo de una tonelada de reciclaje. Entonces, desde ahí, o sea, poder lograr tener esta tasa de aprovechamiento, esto fue un gran logro, porque es ir encareciendo, ir incorporando, internalizando los costos ambientales, precisamente en todo este proceso de recolección y disposición y tratamiento de residuos. Entonces yo creo que ese es un primer tema, el poder tener unos recursos adicionales de este fondo que lo permite desde el incentivo del aprovechamiento. Tenemos otros instrumentos económicos, normativos, que precisamente lo que buscan es poder lograr reglamentar e impulsar nuevas técnicas de aprovechamiento, e incluso pensar en que los mercados son diferenciales, tener compostaje, tratamiento mecánico, valorización energética, que no va a funcionar para todos los municipios. En algunos municipios precisamente funcionarán algunas técnicas, en otros no, pero es poder avanzar no solamente en tener esos incentivos económicos, sino también desde la norma poder ir flexibilizando y reglamentar estas nuevas técnicas de aprovechamiento para poder lograr alcanzar nuestras metas. Responsabilidad extendida del productor, yo creo que este también es una gran oportunidad y es una muestra de que podemos trabajar con el sector privado en poder reglamentar la responsabilidad extendida del productor. Lo hemos venido trabajando desde el año 2015, fue uno de los proyectos piloto de nuestro análisis de impacto normativo. Entonces yo creo que es precisamente llegar y calcular estos costos-beneficios de las nuevas reglamentaciones, y no es simplemente imponer más costos, sino calcular los beneficios, tener alternativas, y es una oportunidad de trabajo también con el sector privado y poder garantizar que lo que vayamos a hacer pueda ser luego aplicable en el sector productivo. Muchas gracias. Christoph, uno de los mercados más sofisticados en términos de la mentalidad del consumidor indiscutiblemente es el mercado europeo, donde los consumidores están dispuestos inclusive a pagar más por productos donde todo el ciclo de vida del producto está claro desde el momento en que usted lo consume. ¿Qué oportunidades trae esto para el productor colombiano en el marco pues de tener hoy un tratado de libre comercio con la Unión Europea y obviamente en su rol como jefe comercial? ¿Qué mensaje le podemos dar al sector productivo colombiano en términos de las oportunidades que hay allí en torno a ese consumidor sofisticado que aún en ese mismo nivel de sofisticación no están los consumidores colombianos? Mire, pienso que hay varios temas vinculados con esta pregunta. Lo primero, como ya lo mencionaste, tenemos este tratado de libre comercio desde el año 2015, entonces ya lo estamos implementando, no 2013, ya lo estamos implementando unos 4 años, y los resultados son muy buenos. Entonces ya las exportaciones, sobre todo agrícolas, pero también de algunos productos industriales a la Unión Europea desde Colombia han incrementado bastante. Pero sobre todo yo veo un potencial muy importante para la producción orgánica en Colombia, e incluso para apoyar a Colombia en este acceso al mercado europeo. Estamos negociando un acuerdo sobre el reconocimiento mutuo de los estándares orgánicos y de la certificación orgánica, y eso es importante. ¿Por qué? Porque el consumidor europeo está dispuesto a veces de pagar mucho más si sabe que el producto que está consumiendo se produjo de manera sostenible, sin fertilizantes o con fertilizantes sostenibles, sin química. Y pienso que el sector agrícola de Colombia tiene un potencial muy grande con esos productos. Ya hay mucho café sostenible que se está exportando, hay mucho banano sostenible que se está exportando, muchas frutas exóticas, tropicales que se están exportando, pero hay mucho más potencial en ese sector. Pero tal vez más que dar recomendaciones a Colombia en ese sector, pienso que será justo el propósito de la misión que vamos a tener en octubre, de intercambiar esas buenas prácticas, de ver dónde tal vez la Unión Europea podrá aprender de alguna política pública colombiana que es interesante para nosotros, o al revés. Entonces pienso que eso vamos a tratar de manera un poco más profunda, y con el sector privado colombiano y con las entidades públicas colombianas. Tal vez simplemente para dar una sola recomendación: cómo no elaborar esas políticas públicas. Si encontramos con una política pública, por ejemplo, en el sector de transporte, que se llama la chatarización.
Y eso es algo que encontramos desde hace rato en Colombia, que es una política muy interesante, que dice que hay que chatarrizar los camiones viejos que están, los camiones antiguos que están circulando en las rutas colombianas, pero cómo lo implementaron ha sido fatal en el sentido que introdujeron un requisito de 1 por 1, es decir, que no puedes importar un camión nuevo sin chatarrizar un camión antiguo. Una política que podría funcionar, pero nunca funcionó, hubo mucha corrupción y al final el resultado de esta política ha sido que no se chatarrizaron los camiones antiguos, pero tampoco se podían importar camiones nuevos que potencialmente tenían unas emisiones más bajas que los camiones que están circulando actualmente. Entonces, eso es algo también que mencionó el colega alemán cuando habló del punto verde, ¿cierto? Entonces, eso es toda una política que implementamos. Después de algunos años o algunos meses en este caso, vimos que la política no está funcionando y adoptamos la política. Entonces, la política pública no debe ser algo que se identifica por unos funcionarios en un ministerio, en sus gabinetes, y después se publica sin periodos de transición, sin consultas con el sector privado, sin consultas con ONG. No, la política pública se debe discutir, incluso si es algo más lento, entonces incluso si esas son discusiones que llevan 1 año o 2 años, da igual. En la Unión Europea cualquier proyecto de política pública debe acompañarse con lo que llamamos Sustainable Impact Assessment, una evaluación de impacto de esa política al medio ambiente. Pero también a los derechos de los trabajadores y otros temas. Y eso es muy importante, de tener esa discusión, de tener este análisis científico, de tener esa discusión con el sector privado, pero también hay que ver si hay una política pública que no funciona, hay que adaptarla a la realidad y hay que cambiarla. Eso es importante para que los funcionarios tengan los ojos abiertos y hacen el monitoreo frecuente de lo que se está implementando. Muchas gracias. Y además me permite introducir una pregunta para Shirley, y es el eterno riesgo de captura que tiene toda nueva política pública. O sea, en la medida en que se ha diseñado con las mejores intenciones, e inclusive específicamente la que nos presentaste de forma participativa, donde la ANDI con nuestra vicepresidencia y demás ha interactuado de forma directa, ¿cómo hacemos para evitar que a su vez esta nueva política pública, por un lado, se vuelva la captura de rentas de alguien que ya está en el negocio, pero fuera de eso, pues genera unas barreras donde en últimas el consumidor, que es el asunto de este panel, pues en últimas le es mucho más costoso comprar productos ofrecidos por empresas formales, y en últimas un gran mercado ilegal e informal que entre otras nunca va a ser sujeto de este tipo de políticas. Entonces, ¿cómo hacemos para compaginar ambos mundos de tal forma que en últimas el consumidor reciba las señales claras, entienda que tiene una responsabilidad que en últimas se tiene que traducir en el precio del producto que está pagando, y en últimas allá en el mercado donde terminan compitiendo las empresas, pues se privilegia aquel que toma la decisión en la práctica de montarse en este tipo de instrumentos? Pero mira, para el consumidor yo creo que yo voy a resaltar 2 temas. Uno, hay un incentivo al aprovechamiento que está incorporado en nuestras tarifas del servicio de aseo. Esto que va a permitir que si los usuarios, o sea, de forma general y de forma colectiva, vamos logrando en los municipios que se logre esa tasa de aprovechamiento que tienen dentro de su plan de gestión integral de residuos sólidos los municipios, pues los usuarios en conjunto se van a ver beneficiados. Entonces yo creo que por un lado, precisamente la participación o todo ese apoyo que deben tener los municipios en estar publicando no solamente la meta, sino cómo van en la consecución de esa meta, y que este acceso a la información pueda servir para que los usuarios de forma colectiva puedan ayudar al logro de esa meta. Entonces, por un lado tienes un incentivo, o sea, tienes una reducción en la tarifa de la recolección de lo que pagas en el servicio de aseo si el municipio de forma general está alcanzando una meta de aprovechamiento. Y por el otro lado, en lo que hablabas y en lo que preguntabas sobre la captura, yo creo que en Colombia, en todo este proceso también que estamos realizando de acceso a la OCDE, hay un tema, y es el de buenas prácticas y el de análisis de impacto normativo.
Nosotros hace un par de años expedimos también una política de análisis de impacto normativo que va a ser obligatoria a partir del próximo año. Entonces esto también implica que las regulaciones no solamente las trabaja el sector público, tienen que publicarse con un mínimo de tiempo, son unos 15 días hábiles como mínimo publicadas para participación ciudadana, para recibir observaciones de consumidores del sector productivo. Ya comentaba que precisamente para REP, en el caso particular de análisis de impacto normativo, fue piloto en el año 2015. Entonces yo creo que esto también nos va a ayudar a poder llegar de forma más cercana a los consumidores, poder tener su retroalimentación y no trabajar la política desde el sector público solamente, poder ver realmente qué funciona o qué no, porque realmente la información en muchos casos la tiene el sector productivo, la tienen los usuarios, y es ahí donde tenemos precisamente que validar si una política va a funcionar o no. Lo que comentabas, o sea, es importante dentro del ciclo de política cerrarla, no solamente diseñarla, sino tener la evaluación, ajuste de la política y volver a iniciar, ajustar, mejorar lo que se debe hacer y volver a iniciar. Entonces yo creo que estos dos temas, por un lado, desde el marco tarifario y desde los incentivos para el aprovechamiento, pero a nivel tarifario, y por el otro lado, análisis de impacto normativo, nos va a ayudar a podernos acercar de una mejor forma con los consumidores y el sector productivo. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta para… Entonces yo lanzo la última, y es… ¿qué más podemos hacer del sector privado? O sea, aprovechando la experiencia europea, por supuesto, y también la reciente expedición de esta política, ¿qué más creen ustedes que desde el sector privado podemos hacer? No solo desde la perspectiva gremial, me refiero inclusive desde las firmas, desde las empresas, la academia, para que efectivamente esto dé el salto en el que creo que todos estamos de acuerdo. A veces siento que estamos como evangelizando en el Vaticano, pero ¿cómo hacemos para efectivamente… bueno, ya te doy la palabra. ¿Cómo hacemos para… ¿qué más podemos hacer del sector privado para que efectivamente demos este salto en lo que todos creo que coincidimos que es la importancia de acelerar la economía circular? Mira, yo creo que hay algo que… Adelante, sí, tranquilo. Que ha funcionado en otros casos, y es hacer visible precisamente las buenas prácticas. Yo creo que a nivel de los municipios tenemos que trabajar en tener unas redes de información con los municipios y en transferencia de conocimiento. Estas buenas prácticas que se ven implementando en algunas empresas y en algunos municipios, hacerlos conocer. O sea, hay muchos temas, y ustedes lo conocen, que no tenemos que inventar y que iniciar de cero. Podemos aprovechar estos conocimientos y transferencias de otros países, de otros municipios, y poder lograr que de alguna forma estos innovaciones y estos cambios e iniciativas que se están trabajando desde el sector privado se conozcan, porque en algunos casos tal vez nos quedamos aquí en las ciudades grandes, nos quedamos en Bogotá, Cali, Medellín, pero es bajarlo. De hecho, con ustedes vamos a trabajar en unos foros regionales para poder bajar esta política pública, tenerlas en las entidades territoriales, en los municipios que la conozcan y que nos ayuden, porque ahí es realmente donde se va a implementar. Entonces yo creo que estas redes de transferencia de conocimiento pueden ayudar a lograrlo. Cerramos con Christopher. Yo estoy completamente de acuerdo que el tema de las buenas prácticas, eso es un tema muy importante, y tenemos aquí varios empresarios que ya están implementando buenas prácticas, pero sin embargo, sin una política pública que dé los incentivos económicos y que da una reglamentación, un marco legal, será difícil realmente avanzar y replicar estas buenas prácticas en todos los sectores. Pero el tema de incentivos económicos, eso es algo que realmente debe pensar el gobierno en cómo cambiar esos incentivos. Podría mencionar un ejemplo más. En Europa estamos elaborando lo que llamamos la estrategia holística de plásticos. ¿Eso para qué lo estamos haciendo? Porque vemos que actualmente solamente el 25% de los plásticos se están reciclando, entonces hay que cambiar los incentivos para las empresas, pero también para los consumidores, para que reciclen más, para cambiar la economía del reciclaje y para reducir el impacto ambiental. También estamos implementando una política pública que se llama Green Procurement para las compras públicas, para integrar criterios ambientales en las licitaciones públicas. Eso es importante, porque si no, si haces las compras públicas, vas a dar siempre la preferencia a la propuesta más económica. Pero si hay otra propuesta que te da todo un
una garantía de reciclaje, una garantía de reparabilidad no sé, de computadores o de teléfonos móviles que se vendan al sector público. Pienso que eso es importante, entonces estamos elaborando también estos criterios los criterios ambientales para las compras públicas. Entonces hay varios ejemplos donde realmente se puede estudiar si el Estado puede hacer más y puede dar más incentivos al sector privado para que exactamente esas buenas prácticas que estamos observando el día de hoy se pueden replicar en todo el país. Bueno, entonces como vimos con Pablo, Christopher y Shirley, los cambios en el comportamiento del consumidor vienen de la mano de cambios racionales, que vienen de la mano de cambios en la política pública, pero de instrumentos prácticos que permitan contar con los incentivos adecuados para que el consumidor y las empresas den los pasos adecuados en esa ruta. No se pueden cambiar comportamientos sin una mejor preparación del consumidor, y eso implica en la práctica romper las barreras personales, las barreras sociales, las barreras estructurales, las barreras públicas y en últimas trabajar juntos por un consumidor mucho más consciente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Finalizamos este panel y agradecemos a nuestro moderador y panelistas. Ahora es hora de hablar de la inclusión de recicladores de oficio en la gestión de residuos municipales. Para esto invitamos a la doctora Carolina Marín, asesora de la Dirección Ejecutiva de Comisión, Saneamiento y Agua Potable, y de igual manera a la doctora Nora Padilla, presidente de la Asociación Nacional de Recicladores.